La clase de hoy día es epidemiología de las lesiones y accidentes laborales. Entonces, ya hemos ido viendo en las clases anteriores un poco también de temas relacionados a qué son accidentes, qué es un incidente, ¿no? Cómo pueden ser los accidentes por un acto inseguro o por una condición insegura, ¿correcto? ¿Sí recuerdan lo que hemos ido viendo? Entonces, hoy día vamos a ver un poco más sobre el tema de epidemiología de las lesiones y de los accidentes laborales, ¿no? El objetivo de la clase, de la presentación, es definir qué es un accidente laboral y la importancia de la epidemiológica, examinar las principales causas de accidentes laborales y analizar la distribución de accidentes laborales según la industria y factores de riesgo y explorar las estrategias para la prevención y control de accidentes laborales. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es un accidente laboral? ¿Alguien me puede ayudar con eso? De lo que ya hemos venido hablando, clases anteriores. Ok, un accidente laboral es cualquier evento no intencional que ocurre en el lugar de trabajo y resulta con una lesión o una enfermedad para el trabajador, ¿no? Es un evento repentino, algo que no estaba previsto, ¿no? Y que siempre va a estar relacionado a la actividad o a la orden de la jefatura inmediata y que le causa daño al trabajador o una enfermedad, ¿no? Por defecto. Las causas comunes son caídas, contacto con objetos, sobreesfuerzos físicos, exposición a sustancias peligrosas. Y los tipos de lesiones pueden ser físicas, como fracturas, cortes, enfermedades laborales, como dermatitis, enfermedades respiratorias y accidentes fatales o hasta accidentes mortales. ¿Correcto? Eso hay que tenerlo claro. En estadísticas globales de accidentes laborales, según la OIT, cada año se producen más de 2,3 millones de muertes relacionadas con el trabajo, ¿no? En accidentes no mortales, miles de trabajadores sufren lesiones graves que afectan su capacidad para trabajar. Y la tasa de accidentes por región, las diferencias en las tasas de accidentes laborales entre países y regiones según el nivel de desarrollo y la normativa que se esté indicando. Ahora, lo que sí quiero conversar con ustedes es que si alguna de ustedes ha escuchado hablar sobre la diferencia entre los accidentes de trabajo leves e incapacitantes alguna vez, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque hablamos de que cuando el accidente es no mortal, viene a ser grave. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente leve, un incidente y un accidente incapacitante? Creo que eso ya les he comentado en alguna clase, en alguna oportunidad. ¿Quién me puede apoyar con eso? ¿Sí? ¿Alguien está en clase? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Cuando ese accidente leve retornan nuevamente al trabajo. Profesor, buenas noches. Cuando hablamos de accidente leve es cuando esa persona tiene un diagnóstico, digamos, un diagnóstico, valga la redundancia, no tan grave, es decir, de que esa persona, o sea, si bien está, digamos, mal, pero no está como que no hay alguna condición para que no vaya a trabajar. A ellos, por ejemplo, cuando son accidentes leves, no se les da descanso médico. En cambio, cuando es un accidente incapacitante, por ejemplo, que una persona se haya caído, se haya roto la cabeza o algo, y esa persona esté limitada a ir a trabajar, es ahí donde se le pone ya un diagnóstico
que avale, ¿no? De que esa persona no va a ir a trabajar, pero está bajo una condición de accidente incapacitante. Creo que en esos casos no aplica lo que son los descuentos por día o algo así, en ese tipo de accidentes. Sí, correcto. Cuando hablamos de accidentes incapacitantes, cuando no estamos muy relacionados con el tema, por ejemplo, en la parte laboral, muchas veces pensamos que puede ser algún accidente incluso que confundimos, ¿no? La gravedad del accidente con las secuelas o el tipo de discapacidad que te puede ocasionar un accidente. Entonces, la diferencia, por ejemplo, que hay que tener claro entre accidente, incidente es todo evento que se puede resolver con un primer auxilio, ¿no? Con materiales o insumos que son de un primer auxilio. Un accidente leve, ¿no? Se define cuando, por ejemplo, sí hubo daño de la persona, pero no ameritó un traslado. El descanso médico o la observación fue solo por el mismo día del accidente, ¿no? Y no ameritó que se amplíen estudios incluso, ¿no? Y el trabajador retorna a sus labores el mismo día o al día siguiente, ¿no? Eso se considera un accidente leve. Cuando el descanso médico, puede haber descanso médico, pero el descanso médico es solamente por el día que se ocasiona el accidente. Entonces, cuando hablamos ya de un accidente incapacitante, hablamos de que, por ejemplo, hoy me doblé el pie, ¿no? Hoy me tuvieron en observación todo y me dan descanso por hoy y por mañana. Ok. ¿Cuántos días incapacitantes tendré en ese accidente? Por ejemplo, Adriana Sosa. Licenciada, buenas noches. En cuanto, ¿puedo responder esa pregunta? No, no le escuché. Buenas, en cuanto a lo que estaba mencionando, incidente incapacitante y puede ser una caída que requiere una evaluación, de repente toma de rayos X y evaluación por un especialista, ¿no? Sería un traumatólogo. Ok, pero por ejemplo, la pregunta fue la siguiente. Si tuve hoy día, por ejemplo, un accidente, ¿no? Una persona se dobló el pie y yo le genero 2 días de descanso médico, el día del evento y un día más, al día siguiente. ¿Cuántos días incapacitantes tendrá ese accidentado? Sin miedo para poder resolver sus dudas. Sus compañeros dicen 2 días. ¿Quién Claro, más? sería 2 días, el día del accidente. El día del accidente. Ok, claro, son 2 días de descanso médico, eso nadie lo quita, pero es solo un día de incapacitante que tiene ese accidente, porque les vuelvo a repetir, se vuelve un accidente incapacitante un día después del día del evento, ¿sí? Entonces, cuando Sunafil nos pida documentación o trabajemos de la mano con el área de seguridad, quien es que hace la investigación de los accidentes, cuando tenemos un accidente y, por ejemplo, tienen 10 días de descanso médico desde el día del evento, ok, son 10 días de descanso médico, incapacitantes son 9 días, porque se considera incapacitante desde el día 1 después del día del accidente. ¿Correcto? ¿Ahí quedó claro? Entonces, si tienen duda todavía, me lo hacen saber para no pasar y comenzar a conversar de ese tema con más ejemplos, ¿ya, chicos? La idea es que les quede claro, pero sí tienen que tener en cuenta, se considera accidente leve cuando es el mismo día y el mismo día te dan de alta y puedes retornar a tu trabajo el mismo día o el día siguiente.
Incapacitante se generaría a partir del día siguiente del día del evento. Ese es el primer día de incapacitante. ¿Ya? Entonces, si tienen descanso médico por el mismo día, es accidente leve y nada más. ¿Sí? Solo leve. Si ya tienen más de 2 días de descanso médico, se considera primer día de incapacitante. ¿Ya, chicos? Disculpe, profesor, ¿hay algún límite para los días incapacitantes o No, no? Pues, no. ah, ¿Por qué? Porque la empresa, ya, según las normativas, según la ley de seguridad, indica que mientras que la persona esté en su tratamiento hasta el 100% de su recuperación, se le puede seguir generando los descansos médicos. ¿No? Y se le tiene que seguir pagando hasta el 100% de su recuperación. O si queda con algún tipo de incapacidad temporal o parcial, ¿no? Hasta que pueda de nuevo retornar a sus labores, ¿y en eso caso pueda. aplica para todos los contratos? Porque creo que en el Estado se maneja, o sobre todo en empresas manejan lo que es por terceros, CAS, entre otros. O sea, eso es lo mínimo en todo contrato, ¿verdad? Es que cuando es accidente de trabajo, la responsabilidad es del empleador. Ahora, si tienes contratos por terceros es porque te está contratando otra empresa adicional que está trayéndote, o hablas de los hospitales, porque los contratos de los hospitales son extraños, pero contrato CAS es un contrato dentro de la entidad. Claro, porque hay, por ejemplo, hay quienes trabajan aquí, obreros, o sea, por ejemplo, una empresa constructora de Japón viene acá y hace la construcción, ¿no? Y contrata obreros, y los obreros tienen un contrato tipo por obra. Supongamos que uno se accidente ahí, no importa qué tipo de contrato tenga, ¿no? O sea, esto vale para todo. Ah, ya, ahí te explico cómo se trabaja. Lo que pasa es que, eh, por ejemplo, yo tengo mi empresa, ¿no? Yo tengo mi constructora y yo te contrato a ti directamente, tú eres mi trabajador. Pero cuando yo tercerizo un servicio, quien se hace responsable de ese trabajador, si bien es cierto, tú estás dentro de mi empresa. Entonces, si te accidentaste, lo que yo hago es brindarte los primeros auxilios, la atención, el traslado, etcétera. Eso sí puedo hacer como responsable, porque yo a ti como empresa tercera he pedido, por ejemplo, todos los documentos que necesitaba la empresa para poder contratarla, ¿correcto? Y dentro de esos documentos te aseguro que debería haber un SCTR, que es un seguro de trabajo. ¿No me equivoco? ¿Tienen el SCTR? A quien me lanzó la pregunta, no, no vi el nombre, disculpa. Sí, disculpe, soy yo, pero es que la última parte no le pude escuchar muy bien. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la empresa que te contrata a ti, ¿ya? Que te contrató a ti, por ejemplo, ustedes van a hacer un trabajo a una constructora JR, un ejemplo. Pero tu empresa no es JR, sino tú estás en una service, ¿no? La service de Pepito. Entonces, JR le va a pedir a Pepito todos sus documentos para que pueda ingresar a trabajar a su empresa, porque esa es parte de responsabilidad de JR. Y Pepito tiene que presentarle todos los documentos de su trabajador e incluso un seguro, ¿no? En caso de accidentes de trabajo, que es el SCTR. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, Mm, la ujú. empresa JR se hace cargo de la atención del trabajador en caso de un accidente. Si tiene que darle primeros auxilios, su personal de salud, etcétera, lo va a atender al trabajador de Pepito. ¿Ya? Pero no va a asumir la responsabilidad de los gastos y todo, porque se supone que quien le activó el seguro a este trabajador es la empresa de Pepito, antes de venir a trabajar a brindarme los servicios a la empresa de la constructora JR. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ujú.
Y supongamos en ese caso, ¿quién le va a dar los días de descanso? ¿La empresa JR Su, o em- la de Pepito? su empresa, que fue Pepito, ellos son los que asumen la responsabilidad. En ellos, porque el trabajador tiene contrato con Pepito, no con JR. ¿Me entiendes? El trabajador ha firmado contrato con Pepito. Y Pepito ha Ah, llevado a su grupo de gente a trabajar a JR. ¿Me entiendes? entonces el médico ocupacional de la empresa de Pepito es el que le va a dar los días de descanso si es que lo merita. Cor- correcto, Ah, correcto. gracias. Así debería ser. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ok. ¿Cuáles son las causas principales de un accidente de trabajo? Pueden ser por factores humanos, pueden ser factores ambientales, factores organizacionales y condiciones físicas. Los factores humanos ya sabemos que son todas los actos inseguros del trabajador y le adicionamos, por ejemplo, que un trabajador no duerma bien, que igual es un acto inseguro porque si no descansaste bien vas a tener fatiga o que esté mientras que trabaje esté con el celular, ¿no? O que acepte realizar una función sin haber realizado una capacitación cuando sabe que debería haberla recibido, ¿sí? Eh, los factores ambientales son las condiciones de trabajo peligrosas, ahí están todos los factores de riesgo, físicos, biológicos, mecánicos, químicos, disergonómicos, psicosociales, ¿no? Equipos defectuosos o falta de señalización. Los factores organizacionales son los horarios excesivos de trabajo, las horas extras, la falta de supervisión, eh, que eso va a generar cansancio también en los trabajadores, ¿no? Y las condiciones físicas, ahí hablamos también de ambientes de ruido, temperatura, ¿no? Condiciones también, factores de riesgo, ¿correcto? Que ya hemos ido viendo eso en clases anteriores. Entonces, los tipos comunes de accidentes en diferentes industrias son construcción, por ejemplo, caídas de altura, atrapamiento por máquina, en sostenibilidad, puede haber lesiones por maquinaria, cortes, quemaduras, estos son solo ejemplos, chicos. En transportes, accidentes vehiculares, caídas dentro del vehículo, ¿no? En servicios de salud, exposición a infecciones y lesiones musculoesqueléticos. Sí, esos son los más comunes dentro de algunos de los rubros de trabajo. Los factores de riesgo en accidentes laborales son por condiciones de trabajo, por temas ergonómicos, por exposición a sustancias, puede ser por edad y sexo también, y capacitaciones y supervisión. Por ejemplo, en condiciones de trabajo, los lugares de trabajo mal iluminados o desordenados, ¿no? O no controlados, ergonomía por posturas forzadas, movimientos repetitivos, y no, por ejemplo, la realización de pausas activas. La exposición de sustancias por productos químicos, agentes biológicos, edad y sexo de los trabajadores más jóvenes y mayores o adultos tienen diferentes tipos de riesgos, ¿no? No se puede realizar las mismas labores y no es un tema tanto de discriminación, sino que es de cuidado al trabajador, ¿no? Capacitaciones y supervisión, la falta de formación en seguridad de supervisión la falta de formación, ¿no? En la parte de seguridad es indispensable, ahí hablo de las capacitaciones, ¿no? Y de hecho que el supervisor esté atento a cualquier factor de riesgo o condición de trabajo que el trabajador que pueda ocasionar daño al trabajador, ¿no? En el tema de prevención de accidentes laborales, ¿no? Está la capacitación y educación, programas de seguridad laboral regulares, los equipos de protección personal que ya hemos visto, pueden ser, está en función al puesto de trabajo que tenga, puede ser cascos, guantes, gafas de seguridad, mejoras en infraestructura, el mantenimiento de maquinaria y equipos de trabajo, y las políticas de seguridad que son los reglamentos claros del país en el que estamos trabajando y el cumplimiento de las normas de seguridad, que es importantísimo para poder saber eh, a qué nos estamos basando, ¿no? ¿Con qué base legal estamos trabajando? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos. Hasta ahí
¿Tienen alguna pregunta? Aldis, ¿quedó claro el tema de los accidentes leves, incapacitantes, incidentes? Genial. Bueno, en esta parte es importante recalcar, ya hemos visto también el tema de qué es un peligro, ¿no? ¿Qué es lo que te ocasiona el accidente, ¿no? Entonces, recuerdan siempre que peligro es diferente a riesgo. Peligro es lo que te va a causar daño, y ahí les recalco porque es algo que van a ver durante toda su carrera, en la parte ocupacional, durante todo el trayecto, en los lugares a donde vayan, van a tener que saber diferenciar qué es peligro y qué es riesgo, ¿no? Entonces, ahí siempre refuercen un poquito, revisen el tema de los accidentes laborales. Por ejemplo, dicen, eh, bueno, Pepito me indicó que tengo que clavar, ¿no? Mi empresa es Pepito, me indicó que tengo que clavar un cuadro, no sé, o un marco para una puerta, pero viene otra persona que no es jefe inmediato mío y me dice, no, pero ¿sabes qué? Un favor, ayúdame a colgar esta luminaria y te accidentas ahí. ¿Es responsabilidad del empleador? ¿Se consideraría accidente de trabajo? No, 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 licenciada. Correcto. Otro ejemplo, para que lo tengan claro, de accidente de trabajo. Yo vivo en un campamento en la empresa donde trabajo y salimos de la empresa, el campamento está a 25 minutos, ¿no? Y tenemos canchas de fútbol, vóley, gimnasio. Entonces yo me voy, me pongo a jugar fútbol con mis compañeros de trabajo y me fracturo la pierna. Y me dicen, no, pero me lo hice aquí. Ok, pero estás en tu tiempo libre, no es un accidente de trabajo. Tu jefe no te mandó a jugar fútbol. Sí, pero ¿qué voy a hacer si estoy encerrado en este campamento? No, tú eres libre y tomas tu decisión de ir a jugar fútbol, sabiendo los riesgos que hay en ese deporte, pero no es un accidente de trabajo. Entonces, ¿qué prosigue con este accidente, por ejemplo? No deja de ser accidente, pero ya no es un accidente de trabajo, se convierte, así sea dentro del campamento, en un accidente común, ¿no? Se activan los protocolos de un accidente común. No se active el SSTR al no ser un accidente de trabajo, ¿ya? Entonces se hace el traslado normal porque mi protocolo de evacuación o respuesta de emergencia sigue siendo el mismo. Yo te evacúo a un centro médico o a un hospital de más categoría donde tenga un rayos X, donde tenga un tomógrafo si lo amerita para que le haga a esa posible fractura, ¿no? Pero que tiene todos los signos de una fractura, le descartan, le diagnostican la fractura en su centro médico, puede ser esa Salud o Minsa, ¿no? Y quien cubre ese descanso médico es la entidad a la que nosotros pertenecemos, ¿no? En este caso puede ser, como le digo, el SIS o es Salud. Y si ustedes dicen, no, pero me lo hice dentro del trabajo y el médico puede que por falta de conocimiento ponga accidente de trabajo, se genera una investigación, chicos, terrible, se hace la contra, porque al haber un accidente de trabajo de salud, eso pasa directamente al Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces comienzan si nosotros no lo reportamos como accidente de trabajo, porque no fue un accidente de trabajo, entonces comienza la controversia de que por qué Salud emitió un accidente de trabajo y tú no lo presentaste a la SUNAFIL, ¿no? Y se arma un tema legal bien engorroso, donde se tiene que haber una investigación, sustentar que no fue accidente de trabajo y todo lo demás, y al final el trabajador queda mal por no hablar claro, ¿no? Porque puede ser, ¿sabes qué? Me fracturé la pierna jugando fútbol y hubiera sido más sencillo, pero a veces queremos sacar, entre comillas, provecho o quieren sacar provecho porque recuerden que en una empresa el trabajador siempre va a tratar de obtener beneficio para no perjudicarse, pero a veces en su afán de tener beneficio por desconocimiento genera pues toda esta confusión o este exceso de papeleo, ¿no? Entonces, y eso lo va a generar para nosotros como personal de salud o como área de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para saber la diferenciación de todos estos temas, ¿correcto?
Sí, licenciada. Ok, entonces, como conclusión y estrategias futuras, ¿no? Es importante la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de las tasas de accidentes laborales, ¿ya? Eh, para permitir identificar a las áreas de riesgo y mejorar las estrategias preventivas. Por ejemplo, según algunas bases legales, dice que cada 5 años, en una empresa donde hay más de 5.000 a 10.000 trabajadores, puede que haya un accidente mortal. Nosotros vamos a realizar todo lo que está en nuestras manos para prevenirlo, pero puede suceder, ¿no? Y estadísticamente está comprobado. Entonces, es donde más alertas tenemos. Lo podemos evitar, sí, y no tiene que pasar exactamente al quinto año, ¿no? Pero ha sucedido que a veces hasta te parece coincidencia y pasa, ¿no? Y por temas que, por ejemplo, en una empresa donde yo estuve, o estábamos totalmente limpios, hubo disminución incluso de accidentes incapacitantes, eran más leves, había prevención, había capacitación, había charla de 5 minutos, mejoraron maquinaria, mejoramos infraestructura, hubo un montón de temas para evitar. Y entra un trabajador y en 8 días excede la velocidad de una moto lineal donde se trasladaba de un punto a otro donde trabajaba y falleció por una imprudencia de él. ¿No? Claro, no falleció dentro de la empresa, pero falleció en el hospital, ¿no? Se consideró un accidente mortal. Y eso fue más o menos al sexto año, al quinto año, cuarto, quinto año de la empresa, ¿no? De fundación de la empresa. Entonces, como que las tasas y las estadísticas a nivel nacional, mundial, fueron ciertas, ¿correcto? Entonces, eso es importante ir revisando para que nosotros tengamos claro, ¿no? A qué nos vamos a enfrentar cuando estemos dentro de un grupo de trabajo que esté a cargo de la parte ocupacional, ¿no? Que es lo que queremos nosotros y por eso estamos llevando el curso, ¿correcto? Entonces, es importante que sí revisen las leyes de seguridad, lo que nos pide la SUNAFIL, ¿no? Entonces, ¿es importancia la vigilancia epidemiológica? Sí, de todas maneras. En un futuro, el uso de nuevas tecnologías para mejorar la seguridad, sensores de riesgo, automatización de procesos peligrosos, es recontra top, ¿no? Para mejorar. Y el colaboración global, la cooperación internacional es clave para la reducción de muertes y lesiones laborales a nivel global, nacional y todo lo demás. ¿Correcto? Entonces, hay un casito que les he puesto, voy a formar grupos, los que pueden participar, ¿ya? Genial. Los que están trabajando, eh, no hay problema, luego pueden mandármelo por correo o, de hecho, colaborar con sus compañeros en los grupos y no habría mayor problema, ¿sí? Son 26 personas, ¿no? En la clase. Entonces voy a hacer 4 grupos de 6 y 2 de 7, ¿sí? ¿Les parece? Y les voy a proyectar ahorita antes de repartirlos a los grupos un casito para que le tomen su pantallazo y puedan resolverlo. ¿Me avisan? Este es el caso. Ya es el caso de una fábrica. Les está dando algunos datos importantes para luego ahorita proyectarles lo que tienen que hacer. Tómenle por favor este pantallazo. Me avisan para pasar a la otra diapositiva. ¿Sí? ¿Me confirman, porfa? Sí, licenciada. Ok, igual yo les voy a tomar una fotito para mandarles por el chat. Mejor así. Y me aseguro, porque a veces no están muy atentos todos y de ahí se pierden.
Ese es el casito. Y este es lo que tienen que hacer, el análisis epidemiológico. ¿Sí? Identificación de factores de riesgo, que ustedes ya deben ser tromes en identificación de factores de riesgo. Lo hemos revisado varias clases, uno por uno, ¿no? Clasificación de accidentes, leves, graves, fatales, ¿ya? Y factores de riesgo específicos. También le voy a tomar una fotito, la voy a mandar al grupo, lo van descargando y mientras formo los grupos ya lo tienen, ¿correcto? Sí se puede dejar. Sí, sí se visualiza. Ya. Bien, bueno, vamos a presentar el caso, somos el grupo número 1. Conforme hemos llegado a las conclusiones en el caso presentado en clase, el análisis epidemiológico consiste en identificación de factores de riesgo, tanto físicos, ambientales y organizacionales. En los físicos tenemos la exposición a temperaturas altas, debido a que hemos leído en el caso que también hubo accidentes como quemaduras. También puede ser el ruido por las máquinas de ensamblaje, en la cual es un área en donde hay mucho colaborador según el caso. Las vibraciones, como por ser una empresa de electricidad, también puede causarse exposición a mucho ruido, electricidad y también iluminación. Y bueno, también las malas posturas y movimientos repetitivos que se pudo dar lectura en el caso, ¿no? En los ambientales, exposición a sustancias químicas, disolventes y soldadura. Eso es en lo que hemos identificado en físicos y ambientales. Voy a dar pase a mis compañeras para que puedan dar lectura también en lo que hemos llegado a las conclusiones. Sí, buenas noches. Continuando con lo que mencionaba mi compañera con respecto a los factores de riesgo organizacionales, tenemos, por ejemplo, en el caso, ¿no? Que se evidencia las largas jornadas laborales, ¿no? Y también que hay un mal clima laboral, ¿no? Ahí nos comentan acerca de que por más que se ha registrado muchos accidentes laborales y también la insatisfacción, ¿no? De los empleados, no se han tomado las medidas preventivas. Y con respecto también a ello, pues, ¿no? No se han tomado o no se han manejado bien los horarios eh, de los trabajadores, ¿no? Haciendo que trabajen sin descanso, ¿no? Y lo que conlleva también a una fatiga de los trabajadores quizás, ¿no? Un trabajo excesivo, que estén cansados y ello pues conlleva a que también tengan diversos accidentes. Chicos. En lo que respecta a la pregunta Sí. 2, es la clasificación de accidentes, pues evidencia 15 accidentes laborales, en las cuales en los accidentes leves están los esguinces y las contusiones, y en los accidentes graves se evidencia lo que es las fracturas y las quemaduras. La causa de los tipos de accidentes, los accidentes leves son evidenciados como contusiones, esguinces, que se han organizado debido a constantes movimientos o esfuerzos repetitivos que hacen los trabajadores, las malas posturas, la falta del uso del EPP, las condiciones de seguridad y las largas jornadas laborales. En los accidentes graves, bueno, se presentan inadecuada supervisión, no hay capacitaciones a los trabajadores, tampoco se da el uso adecuado del EPP y pues no hay áreas específicas designadas para los trabajadores.
¿Alguien más del equipo, por favor? Bueno, para culminar, en el punto 3 están los factores de riesgo específicos, la falta de capacitación periódica en cada área de trabajo, por lo que en cada área se capacita cómo deben usar el equipo de protección personal, las pausas que deben tomar, ¿no? La falta de desarrollo de pausas activas, el inadecuado uso de EPP, también por las malas posturas, se hace una capacitación en las áreas, sobre todo en las manipulaciones de carga, las posturas ergonómicas en los trabajadores de oficina, las malas condiciones de seguridad en el área de trabajo, las cuales en el caso fueron denunciadas, y la falta de implementación de cambios por parte de la empresa, ¿no? Ok, chicos. Sí, está enfocado en lo que hemos estado revisando, ¿no? Muchas gracias por su participación. Me envían el trabajo y les mandé el chat, el correo con las personas que han trabajado. ¿Ok? Muchas gracias. El grupo 2, por favor. Carla Morris, George Tairo, Lisette Salazar, Magdalena Márquez, Judy. ¿Se puede observar? Sí se visualiza. Ya, dentro de lo que es el caso que se nos ha presentado, el primer punto fue sobre la identificación de los factores de riesgo. Dentro de lo que son los factores de riesgo de tipo físico, podemos encontrar lo que son las malas posturas o los esfuerzos repetitivos que han podido realizar los trabajadores de la fábrica. De ahí, adicional a ello, también puede ser las fracturas, las quemaduras o las lesiones menores que han sido causadas debido a lo que son los accidentes laborales. Dentro de los riesgos ambientales, específicamente tenemos a la exposición de los trabajadores a sustancias químicas peligrosas por la falta de equipos de protección personal. También las condiciones de seguridad deficientes, ya que ha habido una insuficiencia en lo que son la aplicación de las medidas implementarias para poder prevenir estos riesgos. Dentro de los factores de riesgo de tipo organizacional, tenemos a las largas jornadas laborales que han sido reportadas por los trabajadores como una queja ante la dirección de la empresa. También está la falta de acción por parte del director, porque pese a estas quejas recibidas, no ha implementado ningún tipo de cambios dentro de la empresa. Y también está el inadecuado uso de los equipos de protección personal o incluso la falta de ellos. Le doy pase a mi compañera. Ok. Buenas noches. ¿Me escuchan? Dentro de la clasificación por accidentes nos reportan 15 casos, ¿no? Las primeras 10 son leves, en lo que tenemos esguince y contusiones. Puede ser debido a sobreesfuerzos, condiciones inadecuadas, largas horas laborales, ¿no? También por presentar posturas inadecuadas, ¿no? Y en graves nos indican 5 casos. Tenemos a fracturas y quemaduras. Ahí nos hablan que no les brindan los EPPs adecuados. También podemos hablar sobre falta de normas de seguridad adecuadas, falta de capacitación y supervisión constante, también por cansancio y fatiga, ¿no? Y en fatales o mortales no nos indican ningún caso, ¿no? Las lesiones que con consecuencias severas para la salud requieren de atenciones especializadas, ¿no? Que nos están reportando, ¿no? Continúa la exposición, compañeros. Sí, Eh, eh, Compañera, bueno, para acordar,
Un poco sobre la clasificación de los accidentes, ¿no? Como ya nos mencionó la compañera anteriormente, en leves podemos considerar las esguinces o las contusiones, y más voy tal vez un poco a a las causas probables que generan estas, ¿no? Como puede ser una falta de atención oportuna, el uso de movimientos inadecuados, el uso también de equipos defectuosos, o tal vez pueden ser también caídas menores en espacios de trabajos que estén desordenados. En relación a los accidentes graves, como también lo mencionó mi compañera, fracturas y quemaduras, las causas probables pueden ser el uso incorrecto de una maquinaria o el contacto con superficies calientes o productos químicos que el trabajador no haya tenido una protección adecuada, ¿no? Y también situaciones de emergencia mal gestionadas. Y bueno, en Fatalis no se menciona ningún accidente fatal, ¿no? Pero en esta sugiere que el entorno laboral eh, va a tener un accidente fatal si no se van a tomar medidas correctivas a futuro. Bien, continuamos con los que factores específicos dentro de la fábrica contribuye al aumento de lesiones laborales. Bueno, acá podemos ver la falta de equipo de protección adecuado, ¿no? Donde acá vemos que los trabajadores están expuestos ya a diferentes sustancias, ¿no? Peligrosas. Pueden ser los disolventes, soldaduras, y estas personas están sin la protección necesaria, ¿no? Entonces, es necesario que los trabajadores presenten lo que es una protección adecuada. Las condiciones de seguridad eficientes. Aquí que la dirección de la empresa no ha implementado cambios sustanciales para mejorar la seguridad, pese a las quejas recibidas, ¿no? Otro, las largas jornadas laborales, donde los factores que acá se disponen son la fatiga y el estrés, ¿no? Que debido a todas a las largas jornadas de trabajo, ¿no? Inclusive hay otros más de 8 horas, tienen 10 horas, estos generan lo que es la fatiga, y estos al estar cansados pueden aumentar la probabilidad de accidentes, ¿no? Sobrecarga de trabajo. En el área de ensamblaje, por ejemplo, que concentra la mayor parte de los empleados y que puede estar expuesta a diferentes riesgos, ¿no? Posturas inadecuadas y esfuerzos repetitivos. Acá un número creciente de trabajadores reporta el dolor muscular y problemas de espalda, ¿no? Indicando que no se toman medidas para poder prevenir estos riesgos. Ok, ¿alguien más del grupo va a participar? Gracias al grupo. Igual me envían su trabajo, por favor. Pasamos al grupo 3 rápidamente. Isela Guatay, Kiara Pajuelo, Lucero Espinosa, Luz Mendoza, Michelle Navarro. ¿Qué tal, profesor? Disculpe, ¿se puede visualizar? Aún no visualizo. Ya ahora sí se visualiza. Ya.
Buenas noches con todos. En la clase de epidemiología de las lesiones y riesgos laborales hemos formado el grupo conformado por mi persona, Espinosa Jara Lucero, Vigo Mantilla Xiomara, Pajuelo Rosario Kiara Beatriz, Guatay Noriega y Cela. Y realizamos las siguientes preguntas del trabajo que nos designaron. En la primera, que es dentro de lo que está el análisis epidemiológico, el primer punto, identificación de factores de riesgo, realizamos una lista dividida en la identificación de los factores físicos, que vendrían a ser como quemaduras, fracturas, contusiones, esguinces, dolor muscular, problemas en la espalda y malas posturas. Ambientales vendría a ser la exposición a sustancias químicas como disolventes y soldaduras. Por último, organizacionales como cuáles las largas jornadas laborales, las malas condiciones de seguridad en el lugar de trabajo, la falta de inspección de las condiciones de trabajo y los equipos. Le doy pase a mi compañero. Ya, para continuar, luego nos tocaba hablar de la clasificación de accidentes, clasificar los accidentes reportados según su gravedad, leves, graves, fatales, y describir las causas más probables de cada tipo de accidente. En el caso de los accidentes leves, bueno, se trata de un accidente que provoca lesiones menores o sin incapacidad significativa. Por ejemplo, tenemos un resbalón o un pequeño corte. En general, no requiere hospitalización y el trabajo puede volver a sus tareas habituales al día siguiente. En el caso de graves, se trata de un accidente que produce lesiones más serias y que a menudo van a requerir, en este caso, de hospitalización. Por ejemplo, tenemos una rotura de hueso, quemadura, como se mencionaba en el caso, que afectan a un porcentaje elevado del cuerpo. Y finalmente, tenemos los accidentes fatales, que trata de un accidente que provoca la muerte del trabajador de forma inmediata o como consecuencia directa del accidente. En el caso que nos presentaron, no había un accidente fatal, que en este caso sería el fallecimiento. Le doy pues a mi compañera. En la pregunta número 3 se evaluaron los factores de riesgos específicos que han llevado al aumento de las lesiones laborales dentro de la fábrica. Y bueno, según el caso clínico, podemos analizar que se debe a la falta de equipo de protección personal, las malas condiciones de seguridad en el trabajo, también puede ser el uso excesivo del celular, la falta de capacitación del personal y las largas jornadas laborales que han llevado a esos números que tenemos en el caso clínico, ¿no? Por ejemplo, 15 accidentes laborales reportados, de los cuales 5 nos dicen que es graves y los otros 10 fueron clasificados como lesiones menores. Eso sería todo. Gracias. Ok, chicos, muchas gracias. Igual me envían su trabajo. El grupo 4, Fiorella Sarabia, Lady Arapa, Aldis, Shirley, Jennifer. Sí, licenciada. Un momento, por favor, mi compañero va por favor a proyectarlo. Ya, ahora sí. Buenas noches con todos, licenciada y compañeros. Hoy día nos ha tocado exponer sobre epidemiología de las lesiones y accidentes laborales. Se formuló, pues, ¿no? Un caso y hubo preguntas y entre todos los compañeros lo hemos desarrollado, ¿no? Como primer pregunta se, se encuentra, ¿no? Por favor, siguiente, por favor, Shirley. Ya. Identificaciones de riesgos. Vamos a encontrar los riesgos físicos, los riesgos ambientales.
En los riesgos físicos vamos a ver las altas temperaturas, implantación de EPP, malas posturas ergonómicas, electrocutaciones, riesgos de vibraciones y lesiones por objetos pesados. Como riesgos ambientales va a ser las malas condiciones de seguridad, contaminación sonora, gases de efecto invernadero y sustancias químicas como disolventes y soldaduras. Y riesgos organizacionales, vamos a ver largas jornadas laborales, falta de capacitación y comunicación ineficaz, falta de mantenimiento del uso de los equipos. Voy a dar pase a mi compañera. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Shirley Gastelú. Como segundo punto de exposición es la clasificación de accidentes. En este caso nos hemos enfocado en tres, que son los accidentes leves. Son aquellos accidentes o lesiones que no requieren algún tipo de hospitalización o alguna atención médica. Por lo ende, se puede entender como que puede suceder en una persona los esguinces, que puede ser por los movimientos repetitivos en su área o la actividad laboral. Las contusiones que pueden ser ocasionadas por algún obstáculo de algún equipo en el ambiente donde labora. Las malas posturas o los dolores musculares, que mayormente son por las largas horas que están laborando los trabajadores. Algún corte, algún rasguño leve. En los accidentes graves, aquí específicamente se basa las lesiones que sí requieren una atención médica inmediata y puede ocasionar alguna discapacidad temporal o permanente. Entre ellas tenemos las fracturas y las quemaduras. Los accidentes fatales son aquellas lesiones que pueden causar la muerte inmediata o en un plazo corto, como las lesiones cerebrales graves o un traumatismo torácico abdominal grave, algún tipo de quemadura de tercer o cuarto grado o también como ende la muerte súbita. Le doy pase a mi compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. ¿Me escucha? Ok, en el tercer punto estamos hablando acerca de factores de riesgo específicos. Según el caso, podemos identificar la exposición a sustancias tóxicas, la predisposición a ruidos extremos, dañando la parte auditiva, la sobrecarga de horas laborales, la predisposición de malas posturas, la falta de capacitación continua a los trabajadores, el uso inadecuado de los EPP y la falta de abastecimiento de EPP. Pero también quiero agregar algo correspondiente, pese a que nosotros identifiquemos todo esto, hay algo que se podría decir que engloba, que es también actualizar actualizar lo que es lo que es el IPRC, ya que desde ahí debemos partir con lo que son las normativas, para así tener un excelente ambiente laboral y más que todo los trabajadores disminuyan lo que son los riesgos y correspondiente también a las lesiones que sufren. Ya que si nosotros, pese a que damos EPP, todo eso, pero no ajustamos o no identificamos todo lo correspondiente a los riesgos y a los peligros, siempre vamos a seguir cometiendo lo mismo y esto no va a tener un fin. Y de lo que son las 15 personas afectadas, van a seguir aumentando lo que es la tasa. Le doy paso a mi compañera para que pueda continuar correspondiente al punto. Ok, gracias. Bueno, continuando en el punto de cómo podemos evitarlo, tendríamos lo que son la inserción de pausas activas, la capacitación continua del personal que está elaborando, además de implementar un plan de acción, el cual también se ha evaluado si se está cumpliendo o no y cómo son los resultados de este plan. También tenemos lo que es el mantenimiento continuo de los equipos de uso, lo que
se emplea en este tipo de trabajo, que en este caso sería la fábrica que se dedica a los productos, a la fabricación de productos electrónicos. Y por ende también lo que es el uso adecuado de los equipos de EPP y también lo que es la supervisión y gestión para la toma de decisiones. Bueno, agregando, acotando un punto más, sería que en este caso, en este caso que se presentó, lo más importante fueron los contaminantes químicos, ya que la mayoría de trabajadores están expuestos a estas sustancias, que son los disolventes y, bueno, también la soldadura, que han estado sin el equipo de protección adecuado, lo cual estaba generando un aumento en las lesiones laborales, que este puede ir en aumento si no se toman las medidas necesarias. Bueno, cabe mencionar también que es muy fundamental poder mantener adecuadamente los equipos e instalaciones de forma adecuada y que sean supervisados constantemente para así promover la responsabilidad individual en la prevención de estos accidentes laborales, que nos va a asegurar que cada persona sea consciente de su trabajo o el rol que cumple de acuerdo a su trabajo en su entorno para que sea más seguro. También sería importante recalcarles a los trabajadores que la seguridad es una responsabilidad compartida que requiere el compromiso y la participación activa de todos, no solo del empleador, sino que también del trabajador, para así poder mitigar las principales causas de los accidentes laborales, que en este caso fue la fábrica de los productos electrónicos. Eso sería todo, gracias. Ok, chicos, ¿alguien más del grupo que desee participar? Si no, me envían su trabajo y con eso estaríamos cerrando la clase de hoy. Gracias por su participación. De hecho, se han organizado mejor que todos los grupos, que otras clases. Entonces, así eso les ayuda a entender un poco más el tema en el que estamos tratando. ¿Correcto? No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la clase. Si no, eso sería todo. Les agradezco a cada uno de los grupos y los integrantes de la clase de hoy.